Todo comenzó con un correo electrónico. Había estado buscando un lugar en el campo durante meses, en algún sitio tranquilo donde pudiera escribir mi próximo libro. El mercado inmobiliario estaba brutal, y cada propiedad decente era arrebatada casi inmediatamente o tenía un precio muy por encima de mi presupuesto. Entonces, un martes lluvioso por la tarde, recibí una notificación sobre una nueva publicación. Casa victoriana histórica, precio para venta rápida, posesión inmediata disponible. El precio era sospechosamente bajo para una casa victoriana de 5 recámaras con 10 acres de terreno. La publicación solo había estado activa durante 20 minutos, pero llamé a la gente inmediatamente. Una mujer con voz profesional y cortante respondió. Cuando expresé interés en ver la propiedad, hubo una pausa seguida de: la finca Maddox es una oportunidad única, pero debo informarle que se vende tal como está, y la familia está ansiosa por completar la venta rápidamente. Le pregunté por qué. El último miembro de la familia falleció recientemente, dijo. Los herederos viven en el extranjero y no tienen interés en mantener la propiedad. Sonaba perfecto, demasiado perfecto, en realidad. Programé una visita para el día siguiente. La casa estaba a unas 2 horas de la ciudad, ubicada en un valle que el tiempo parecía haber olvidado. Mientras conducía por el largo sendero de grava, los árboles se separaron para revelar una gran casa victoriana que parecía pertenecer a la portada de una novela gótica. 3 pisos de grandeza desgastada con un porche envolvente y trabajos de madera intrincados que ya no se ven. El agente inmobiliario ya estaba ahí, una mujer delgada de unos 50 años con cabello plateado recogido en un moño apretado. Se presentó como Margaret Keller. Mientras caminábamos hacia la casa, noté que mantenía una distancia cuidadosa de la propiedad, manteniéndose en el borde del sendero mientras me hacía señas para que subiera los escalones. ¿No va a entrar?, pregunté. Sonrió tensamente. La he mostrado 3 veces esta semana. Conozco la distribución lo suficientemente bien como para guiarle desde aquí, si no le importa. Tengo un poco de gripe y preferiría quedarme al aire fresco. Era raro, pero no lo cuestioné. La oportunidad de explorar la casa solo en realidad me atraía. En el momento en que entré, me golpeó el olor. Madera vieja, polvo y algo más. Algo terroso y casi dulce, como fruta demasiado madura. El vestíbulo se abría a un pasillo grandioso con una escalera majestuosa. A través de las direcciones de la gente desde afuera, exploré cada habitación. Los huesos eran buenos, la estructura sólida, y lo más importante, se sentía bien. Me la llevo, dije, sorprendiéndome incluso a mí mismo con la certeza en mi voz. Algo parpadeó a través de su rostro, alivio, preocupación, pero desapareció tan rápido que pensé que podría haberlo imaginado. Los herederos Maddox estarán complacidos, dijo. Son vendedores muy motivados. De hecho, si puede cerrar rápidamente, digamos dentro de una semana, creo que aceptarían una oferta incluso por debajo del precio solicitado. Era extraño. Todo sobre esta transacción se sentía apresurado, como si la familia no pudiera deshacerse de la propiedad lo suficientemente rápido. Pero estaba demasiado emocionado con la perspectiva de poseer una casa tan magnífica a precio de ganga para cuestionarlo demasiado profundamente. El cierre fue extraordinariamente suave. Nunca conocí a ninguno de los herederos Maddox. Todo se manejó a través de su abogado, un hombre nervioso llamado Philip Jenkins. El único momento inusual llegó cuando estaba firmando el papeleo final. Jenkins deslizó un acuerdo de no divulgación a través de la mesa. Procedimiento estándar, dijo, sin encontrar mis ojos. La familia valora su privacidad. Simplemente solicitan que no publique ningún artículo personal o documentos familiares que pueda encontrar en la propiedad. Parecía raro, pero no irrazonable. Firmé. 2 semanas después, me mudé. Instalé mi espacio de escritura en la biblioteca. La casa no tenía conexión a internet aún,
y el servicio celular era irregular en el mejor de los casos, lo que en realidad encontré refrescante. En mi cuarta noche en la casa, tuve mi primera experiencia extraña. Estaba en la cama leyendo cuando escuché lo que sonaba como pasos en el tercer piso, directamente arriba de mi recámara. Pasos lentos y deliberados que cruzaron de un extremo del ático al otro, luego se detuvieron. Tomé mi teléfono y encendí la linterna, luego me dirigí arriba. La escalera del ático estaba bajada. Estaba seguro de que no la había dejado así. Subí la escalera lentamente. El ático era un espacio abierto grande iluminando pilas de lo que parecían muebles viejos, baúles y cajas. Mientras me daba vuelta para irme, mi luz captó algo en la pared lejana. Una puerta que no había notado antes, parcialmente escondida detrás de una pila de marcos de cuadros viejos. Se veía diferente de las otras puertas en la casa, más nueva de alguna manera, con un candado pesado asegurándola. Al explorar los terrenos al día siguiente, noté algo raro sobre la línea de árboles en el borde norte. Había un hueco, casi como un sendero que llevaba más profundo en el bosque. Después de unos 10 minutos de caminar, llegué a un claro. En el centro había una estructura de piedra que parecía un pequeño mausoleo o cripta, su entrada bloqueada por una puerta de hierro oxidada. Arriba de la puerta había una inscripción, Maddox, 1887. Mientras me daba vuelta para regresar a la casa, noté algo medio enterrado en las hojas cerca de mis pies. Era un reloj de bolsillo, antiguo y que ya no funcionaba. Cuando lo abrí a la fuerza, encontré una inscripción adentro, para M. Algunas deudas nunca pueden ser pagadas. Algunos secretos deben permanecer enterrados. SWL. Esa tarde, decidí abordar la puerta cerrada en el ático. El candado era viejo y oxidado, y después de algo de esfuerzo con un par de cortadores de pernos, cedió. La puerta se abrió a un cuarto pequeño forrado con estantes. Y en esos estantes había docenas de diarios encuadernados en cuero organizados cronológicamente desde 1887 hasta 1972. Tomé el más temprano, fechado en 1887. Era el diario de Edmund Maddox, el propietario original de la casa. Había construido la casa para su joven esposa, Lillian, y su hijo bebé, Thomas. Pero mientras continué leyendo, noté un cambio en el tono. Había referencias a el arreglo y nuestra obligación. La entrada final de 1887, fechada el 21 de diciembre, decía simplemente, está hecho. Que Dios nos perdone. Antes de que pudiera abrir el siguiente diario, escuché un fuerte estruendo desde abajo. En la cocina, encontré una puerta de gabinete colgando abierta, un plato roto en el piso. Y algo más, una pequeña huella embarrada que parecía la huella de un niño. Vivía solo. No había niños en la casa. Esa noche, alrededor de las 3 de la mañana, me desperté por lo que sonaba como la risa de un niño. Miré por la ventana y capté un vistazo de una figura pequeña corriendo entre los árboles. Me dirigí afuera con una linterna. El haz de mi linterna captó algo blanco cerca del borde del bosque. Era una pequeña cruz de madera, pintada de blanco. Conté 7 cruces en total, organizadas en una línea irregular a lo largo del límite entre la tierra despejada y el bosque. Los diarios revelaron un patrón. Cada pocas décadas, las mismas frases aparecían: el arreglo, nuestra obligación, el precio que pagamos. En 1943, William Maddox escribió sobre pagos a Langford. Los diarios más recientes eran de Richard Maddox, quien se volvió cada vez más errático. Su entrada final de 1972 contenía solo 4 palabras: que Dios nos ayude a todos. Después de eso, la casa había permanecido vacía durante 50 años. Los ruidos empeoraron cada noche. Conduje al pueblo en busca de respuestas. El Dr. Harrison, historiador local, me contó sobre una tragedia cuando la casa fue construida.
7 niños murieron en un colapso en una de las minas de Maddox en 1887. Los Raeli, inmigrantes mineros de carbón. El accidente había ocurrido el 21 de diciembre de 1887. Había rumores de condiciones inseguras en las minas, de que Edmund Maddox había ahorrado costos en las vigas de soporte. Esa noche fue la peor. La temperatura bajó cerca del punto de congelación. Todas las luces se apagaron simultáneamente. En la oscuridad total, la puerta trasera estaba abierta, y vi 7 figuras pequeñas paradas en el borde del bosque. Parecían ser niños, pero había algo malo sobre sus proporciones. Una de ellas levantó una mano, haciéndome señas. Por la mañana, en el piso de la cocina había 7 conjuntos de pequeñas huellas embarradas formando un círculo. No podía quedarme más. Me registré en el Bed and Breakfast del pueblo y llamé a Philip Jenkins. Jenkins se veía incluso más nervioso de lo que recordaba. Antes de que diga algo, señor Chen, debo recordarle que firmó un acuerdo de no divulgación respecto a cualquier artículo personal o documentos encontrados en la propiedad Maddox. Sé sobre los niños Raeli, dije tranquilamente. Sé sobre el accidente en la mina el 21 de diciembre de 1887. Sé sobre el arreglo con Samuel Langford. Jenkins se congeló. Por un momento, se veía genuinamente aterrorizado. Escúcheme cuidadosamente. Deje esa casa. El arreglo está roto. El límite está fallando. Ya no pueden ser contenidos. Me contó sobre el arreglo que había durado generaciones. Los Maddox habían estado pagando a la familia Langford desde 1887, no solo dinero, sino algo más. Custodia, lo llamó Jenkins. Los Raeli nunca fueron enterrados en el cementerio del pueblo. Están en su propiedad, y algo los mantiene atados ahí. El tipo que requiere que alguien viva en la casa, que mantenga el límite. Las cruces no son solo marcadores, son contención. Rastreé a Eliza Langford, de 92 años, la última descendiente de Samuel. Hay una sombra sobre usted, me dijo. Una frialdad, como si estuviera cargando un pedazo de ese lugar con usted. Me contó sobre el creciente precio del arreglo a través de generaciones. Sangre al principio. Solo unas gotas de un donante dispuesto. Luego más, siempre más. Cuando comenzaron a pedir niños, lo terminé. Se extenderán, me advirtió. Lentamente al principio, tomando un niño aquí, otro allá, asumiendo sus formas, sus vidas. Pero tienen hambre, y han esperado mucho tiempo. Me dio una llave. Hay una caja de seguridad en el First National Bank en el pueblo. Caja 1887. Adentro, encontrará todo lo que necesita saber. Pero le advierto, una vez que comience por este camino, no hay vuelta atrás. La caja de seguridad contenía instrucciones detalladas para el ritual, una daga de plata con símbolos extraños, 7 pequeñas cruces de plata, y un vial de líquido oscuro. También encontré el diario de Samuel Langford. Según él, el colapso de la mina no fue accidente. Edmund Maddox había estado excavando en un área que la gente indígena local había advertido que estaba maldita. Los niños Raeli habían estado reunidos alrededor de algo que brillaba con una luz antinatural cuando ocurrió el colapso. Durante 3 días, los rescatistas reportaron escuchar las voces de los niños detrás de la pared de roca. Luego, en la noche del 24 de diciembre, algo emergió de la mina sellada. No los niños, sino algo usando sus formas. Edmund Maddox hizo un pacto con fuerzas más allá del entendimiento mortal. Con la ayuda de Langford, construyó un límite alrededor de una porción de su propiedad, una barrera destinada a contener lo que había emergido de la mina. Durante los siguientes 3 meses me preparé para el ritual. Con cada visita a la casa, encontré más evidencia de la presencia creciente de las entidades. Mientras se acercaba el 21 de diciembre, las manifestaciones se volvieron más agresivas.
En la noche del solsticio de invierno, llegué a la casa justo antes de las 11 de la noche. La nieve había estado cayendo constantemente todo el día. Mientras me acercaba a la puerta principal, noté huellas frescas en la nieve. Huellas pequeñas como las de niños rodeando la casa. La casa estaba helada adentro. Mientras preparé el ritual, dispuse los componentes en el patrón preciso, luego comencé a redibujar el símbolo en el marco de la puerta. Salí para colocar las 7 cruces de plata en los puntos designados a lo largo de la línea de la propiedad. Mientras coloqué la cruz final, escuché la voz de un niño detrás de mí. Me di vuelta para ver a una niña joven, quizás de 8 o 9 años, parada a unos pies de distancia. Sus pies descalzos a pesar de la nieve. ¿Por qué está haciendo esto? Está tratando de atraparnos otra vez. Hemos estado atrapados tanto tiempo. Solo queremos ser libres. Sé lo que son, dije. No pertenecen aquí. Necesitan ser contenidos. La cara de la niña se torció en algo feo. Estuvimos aquí mucho antes que la familia Maddox. Mucho antes que cualquiera de ustedes. Esta tierra es nuestra. Podríamos hacer un nuevo arreglo, uno mejor. Podríamos darle cosas, conocimiento, poder, riqueza más allá de lo imaginable. Negué con la cabeza. He leído los diarios. Sé cómo funciona esto. El precio siempre aumenta. Se lanzó hacia adelante con velocidad inhumana, pero se detuvo en seco como si golpeara una barrera invisible. La cruz de plata que acababa de colocar brilló brevemente en la oscuridad. Corrí de vuelta a la casa. Eran casi medianoche. En el vestíbulo principal, me arrodillé al lado del patrón que había dispuesto. Comencé la incantación. Afuera, podía escuchar múltiples conjuntos de pasos rodeando la casa. Manos pequeñas rasguñando las ventanas y puertas. El paso final del ritual requería sangre. Mi sangre dada libremente para sellar el límite. Mientras el reloj marcó medianoche, pasé la daga de plata a través de mi palma, dejando que 7 gotas cayeran en el centro del patrón. Por un momento, nada pasó. Luego, súbitamente, silencio. El patrón en el piso comenzó a brillar con una luz suave y pulsante. La luz se extendió hacia afuera, viajando a lo largo de líneas invisibles a través de la casa y más allá, iluminando la red del límite que había reestablecido. Afuera, escuché un sonido como un suspiro colectivo, seguido por un gemido agudo y penetrante que gradualmente se desvaneció en la distancia. Debo haberme desmayado porque lo siguiente que recuerdo es despertar en el piso del vestíbulo principal, luz del sol entrando a raudales por las ventanas. Afuera, podía ver 7 figuras pequeñas paradas perfectamente quietas en el borde del bosque, observando la casa. Eso fue hace 6 meses. Aún vivo en la casa. Tengo que hacerlo. El ritual me ató a este lugar, a esta obligación, igual que ató a la familia Maddox antes que yo. He aprendido a vivir con esto, a aceptar mi papel como cuidador del límite. Las entidades permanecen contenidas dentro de su área designada. A veces en la noche las escucho cantar, melodías extrañas y conmovedoras. He aprendido a ignorarlas. He encontrado más diarios en lugares escondidos por toda la casa, documentando generaciones de experiencias de la familia Maddox. He aprendido que el límite debe ser renovado cada año en el solsticio de invierno, y que hay rituales más pequeños requeridos en otras fechas significativas. La ironía no se me escapa. Vine aquí buscando aislamiento, un lugar tranquilo para escribir. Ahora estoy documentando una historia completamente diferente de la que planeaba. Una historia de entidades antiguas, de límites entre mundos, de obligaciones que abarcan generaciones. A veces me pregunto qué pasará cuando me haya ido. ¿Pasaré esta obligación a alguien más? Como Richard Maddox sin saberlo me la pasó a mí. ¿O el límite fallará otra vez? Por ahora, mantengo el arreglo. Me he vuelto parte de una historia mucho más vieja y extraña de lo que podría haber imaginado. Y a veces, en noches tranquilas,
Cuando la luna está llena, me paro en mi ventana y observo 7 figuras pequeñas danzando en el borde del bosque. Sus movimientos demasiado fluidos, demasiado extraños para ser humanos. Saben que estoy observando. A veces paran su danza y se vuelven hacia la casa. 7 pares de ojos reflejando la luz de la luna como animales. Y sé que aún están esperando. Aún pacientes después de todos estos años. Esperando el día cuando el límite falle otra vez. Esperando la libertad.